Hoy nos corresponde el último tema de este ciclo de estudios. Pero este tema número 9 es algo especial, porque es un reproche de las Escrituras. Es un reproche que nos llama a identificarnos con la palabra del Señor, con la palabra de Dios. Para ello ya hemos considerado la lectura de la epístola a los Hebreos, el capítulo 5, desde el texto 11 hasta el capítulo 6, el texto 2. Fíjese, apreciados hermanos, que el autor de la epístola a los Hebreos, inspirado por el Espíritu de divinidad, está desarrollando profundamente la doctrina bíblica sobre el sacerdocio de Cristo. Este siervo de Dios acaba de mencionar el glorioso tema del sacerdocio eterno del Hijo de Dios según el orden de Melquisedec. Sin embargo, el escritor inspirado se da cuenta de que tal conocimiento en cuanto a dicho aspecto doctrinal de la cristología era insuficiente e incluso muy limitado en sus lectores. Tal situación le permite entonces introducir una extensa exhortación como advertencia en relación con los peligros de la inmadurez espiritual. Es decir, aquellos lectores por los cuales el autor de la epístola a los Hebreos escribía no se hallaban en las debidas condiciones espirituales para recibir las verdades tan profundas acerca del Señor. Les invito entonces a analizar algunos puntos de importancia acerca de este reproche por el cual el autor inspirado en el Señor lo expresa. El primer punto de nuestro estudio de esta noche sería de esta manera. En este pasaje aprendemos que la incapacidad para entender doctrinas profundas es una prueba de infancia espiritual en el que oye. Voy a volver a repetir este punto porque es esencial. En el pasaje que hemos estudiado y hemos leído en esta noche, manifiesta que la incapacidad para entender doctrinas profundas de la Escritura es una prueba, es una evidencia de la infancia espiritual de aquel que oye la Escritura. La porción que hemos leído, como hemos dicho, es uno de los varios paréntesis en la epístola. Este paréntesis comienza con un reproche, pero termina con un gran mensaje por parte del autor inspirado. El autor inspirado reprocha a sus lectores cristianos porque aunque habían sido cristianos por años, todavía eran como niños y no estaban preparados para recibir las grandes verdades que les deseaba enseñar. No solo tenían la necesidad de aprender los primeros rudimentos, sino que además les expresa allí en el texto 12 de nuestro capítulo 5 de la epístola a los Hebreos, dice, porque debiendo ser ya maestro a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido. Notemos varios casos en las Escrituras con respecto a esta referencia que hace el autor inspirado aquí en los Hebreos. Fíjese que la expresión niños aparece en el Nuevo Testamento en Primera de Pedro, el capítulo 2, en el texto 2. Leamos Primera de Pedro, el capítulo 2, el texto 2, que dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis a salud. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, es decir, no adulterada, para que por ella crezcáis en salud, en salvación. La referencia aquí
es para aquellos recién convertidos. Pero en Hebreos 5 no se trata de recién convertidos, sino de personas que hacían muchos años que eran creyentes. ¿Entiende la diferencia, apreciado hermano? Apreciada hermana. Fíjese que hay una segunda referencia acerca de la palabra niños. Esta la encontramos en primera a los Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, el texto 1. Dice así, Primera Corintios capítulo 3, el texto 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y luego el texto 2 se desliza la causa y dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. Aquí la expresión es otra. Se trata de niños en Cristo, concepto que no significa lo mismo que leíamos en Primera de Pedro, capítulo 2, sino que aquí en Primera Corintios se refiere a creyentes, a cristianos inmaduros. Se trata de creyentes que tienen una vida en Cristo, pero una vida debilitada por la carnalidad que hay en ellos. Por tanto, por la carnalidad que habían en ellos, hay una consecuencia. Seguían siendo niños. Pablo expresa, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y utiliza la palabra carnales, un vocablo que significa estar en la carne. Allí el griego koiné nos puede ayudar. La palabra es sarkinos, ese adjetivo. Y esa palabra sarkinos en griego significa estar en la carne. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a sarkinos, como creyentes que andan y están en la carne. Fíjese que lo que dice el texto 3 aquí en 1 Corintios 3, dice, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí en el texto 3 cambia el vocablo del texto 1. El vocablo ya no es estar en la carne, sino que andar según la carne. Allí, otra vez el griego nos tiene que ayudar. Ahí el adjetivo griego es sarkikos, que significa andar en la carne. Así que en el primer caso del primer texto, aquí en 1 Corintios 3, está la idea de debilidad que él no condena, el apóstol no lo condena. A los que están en esa condición, los que están en la carne, el apóstol no los condena. Pero en el segundo caso está el pensamiento de la complacencia de la carne, el disfrutar de los goces de la carne. A esto sí lo censura. Es decir, el apóstol no reprende a los corintios por estar en la carne, sarkinos, no los condena, pero sí los censura por ser carnales, por ser sarquicos, es decir, por andar en la carne, vale decir, por someterse a ellos. Notemos además que tanto el apóstol como el autor de la epístola a los hebreos atribuyen esa situación de carnalidad a la incapacidad del creyente para recibir el alimento espiritual. El apóstol Pablo califica a estos que no tienen apetito para la vianda como carnales, como sarquicos, y subraya que las divisiones en Corintios se originan precisamente por la falta de alimento espiritual en la iglesia o en la asamblea de Corintios. En la epístola a los hebreos, el aviso es más solemne, apreciados hermanos, porque este camino se puede terminar en la apostasía o en la deserción por parte de aquel que dice ser creyente.
Lo que el escritor inspirado aquí, en la Epístola a los Hebreos, señala, es que sus lectores estaban realmente viviendo en el más rudimentario estado de fe. Y el reproche culmina con la reprensión aquí en el texto 13, en Hebreos 5, que dice que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia porque es niño. Cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia porque es un creyente infante, es un creyente niño. Podríamos preguntarnos entonces, queridos hermanos, ¿qué significa ser inhábil o inexperto para la palabra de justicia? Podríamos preguntarnos, ¿verdad? Fíjese que se pueden concebir tres explicaciones posibles con respecto a ser inhábil o inexperto en la palabra de justicia. Primero, se refiere en forma general a la palabra del Evangelio, podría ser esa palabra de justicia, a una cierta incapacidad para entender el mensaje cristiano. Ahí podría haber una explicación. Una segunda explicación acerca de la palabra de justicia, que es la palabra de Dios, es decir, los oráculos de Dios en la enseñanza del Antiguo Testamento, podríamos tomar esa palabra de justicia. Y hay una tercera visión que sería la que se denomina palabra de justicia, porque inculca la verdad de la relación práctica con Dios, centralizada en Cristo y cumplida en una vida que da expresión a esa relación. Es decir, aquel que es inhábil para la palabra de justicia es aquel que vive no en consecuencia con una vida cristiana en Cristo. No es consecuente en su vida cristiana. Lo esencial es que el niño no está nunca preparado para entender las grandes verdades del pensamiento cristiano. Y por esa razón que no puede evidenciar en aquella conducta que surge de desarrollar un carácter santo. Esta reflexión, apreciados hermanos, es profunda y fundamental. La niñez espiritual no es gratuita. Implica ser inhábil para captar la justicia que se despliega en el Evangelio. Eso significa ser niño espiritualmente. Significa ser inhábil para entender lo que más importa. El niño espiritual le gusta otras cosas. Le gusta figurar, le gusta que el entorno sea bonito, le gusta que el culto sea entretenido. El niño espiritual es inhábil para captar la justicia que se despliega en el Evangelio. Significa ser inhábil para entender lo que más importa, que es el estudio profundo de la palabra del Señor. Lo que aquí el escritor inspirado subraya en Hebreos 5 es que el cristiano inmaduro solo puede oír las cosas de niños. Y lo que no es menos grave, solo puede hablar de cosas de niños. Este es un creyente que está viviendo en una infancia espiritual prolongada, siendo un creyente en años en el Señor. Detengámonos aquí un momento. La Escritura nos conduce a dos grandes reflexiones. La primera, la madurez espiritual no es cuestión de años, es cuestión de alimento espiritual. Esa es la primera reflexión que nosotros podemos obtener. La madurez espiritual delante del Señor no es cuestión de años en Cristo,
es cuestión de alimentarse de viandas profundas de la palabra del Señor. Esta es la primera reflexión. Esta importancia es lo opuesto a la madurez espiritual, que es el patrimonio de aquellos que tienen sus órganos de perfección espiritual entrenados mediante la experiencia. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, dice la Escritura. Y en el texto 14 de nuestro Hebreos 5 hemos leído: mas la vianda firme es para los perfectos, para los maduros, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La expresión los que por la costumbre significa los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Hace referencia a un uso habitual de los órganos de percepción espiritual, de modo que hay aquí una segunda reflexión, porque se hace referencia a una vida que se disciplina para crecer. Se hace referencia a una vida espiritual que se disciplina por parte del creyente con el objetivo de querer crecer en el Señor. Volvemos a decir entonces, la madurez espiritual no es cuestión de años en Cristo, es cuestión de alimento de una vida que se disciplina delante del Señor. La conclusión del autor de la epístola aquí a los Hebreos es penosa. Sus lectores no estaban preparados. Es como si el autor de la epístola a los Hebreos dijera o razonara de esta manera: ustedes todavía necesitan leche, no pueden digerir todavía la vianda o el alimento sólido, necesitan leche porque son niños, y esto hace que estén estancados espiritualmente, no reteniendo ni siquiera los primeros rudimentos de la fe cristiana. Es como si el autor inspirado a los hebreos dijera eso. Notemos que el hilo del argumento del autor inspirado, fíjese el hilo del argumento, es que este autor inspirado en el Señor ha escrito el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4 de Hebreos, en la epístola. Ha mencionado reiteradas veces un gran tema que es el sacerdocio de Cristo, y al comienzo del capítulo 5 comienza a explicar que este sumo sacerdocio es del orden de Melquisedec. Y entonces en ese momento el escritor inspirado en el Señor se detiene, porque él quiere seguir dando alimento sólido, él quiere seguir dando una vianda sólida a sus apreciados hermanos, pero sus destinatarios no están preparados para entender el mensaje. Esto es así porque estaban ignorando una enseñanza específica. Lo que había comenzado a desarrollar en el capítulo 5, estos lectores de la epístola a los hebreos estaban ignorando la enseñanza acerca de Melquisedec, y por lo tanto estaban ignorando la enseñanza acerca del sacerdocio de Cristo. Esta era la enseñanza de que carecían ellos. Es hacia esta verdad profunda del sacerdocio de Cristo que el escritor trata de llevar a sus lectores amados. Pero estos eran tardos para oír. Fíjese que algunos comentaristas hacen la penosa reflexión de esta porción diciendo: ¿cómo se repite la historia en el día de hoy?
Es una penosa reflexión de los comentaristas de nuestro tiempo. Fíjese que en el texto 1 y en el texto 2 del capítulo 6 de la Epístola a los Hebreos, el autor dice que no va a explicar otra vez los rudimentos, es decir, no va a poner otra vez los fundamentos del cristianismo. Y él dice, por tanto, dejando la palabra de comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Estos diferentes fundamentos que aquí aparecen en el texto 1 y el texto 2 de capítulo 6 se pueden agrupar en tres grandes grupos. Primero, está el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Ahí hay un grupo. El segundo grupo es la doctrina de bautismos y de la imposición de manos. Y el tercer grupo es la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Fíjese que para el primer grupo el arrepentimiento se llama fundamento porque había sido una de las primeras experiencias de los lectores cuando habían recibido a Cristo. Y con respecto a las obras muertas, seguramente hacen referencia a las ceremonias que, habiendo venido Cristo, eran ahora ceremonias sin vida. También se refiere a esas obras muertas, a aquellas obras que el creyente en Cristo hace, que no tienen nada que ver con su Señor, ni tienen nada que ver con la dirección del Espíritu Santo. Luego está la fe en Dios, que es la lección básica que proviene del Antiguo Testamento, y ahí acaba el primer grupo. En el segundo grupo se habla de bautismos y de la imposición de manos. No se hace aquí referencia al bautismo cristiano, sino a las abluciones del ceremonial judío. No olvide que la Epístola a los Hebreos está dirigida a creyentes judaicos, creyentes hebraicos. Así que no se refiere al bautismo cristiano, sino a las abluciones del ceremonial judío tomada del servicio sacerdotal arónico y que figuraban allí en Levítico 16, el texto 4 y 24, que hemos estudiado en otra oportunidad. La imposición de manos, la mención, perdón, de la imposición de manos es posible a una alusión a la ordenación del sacerdote allí en Números 8 del texto 10 y 11, que aparece también en el Antiguo Testamento. Y el tercer grupo, con respecto a la resurrección y el juicio eterno, era también una doctrina enseñada en el Antiguo Testamento que también se impartía desde el comienzo de la iglesia cristiana. Notemos, apreciados hermanos, que algunos de estos temas eran predominantes en las predicaciones apostólicas. Todas estaban ahora recibiendo un nuevo y más amplio significado en razón de la venida de Cristo al mundo y de la obra que el Señor hizo en esa cruz del Calvario, ¿verdad? Aquellos rudimentos tuvieron una finalidad docente. Una vez que la sustancia que es Cristo ha venido, el elemento de vida fue quitado de aquellas ceremonias que tenían una vitalidad provisional y solo provisional. Este es el cuadro general de este pasaje que hemos considerado. La incapacidad de entender las doctrinas profundas es una prueba de infancia espiritual en el que oye la palabra del Señor. Esto nos lleva, apreciados hermanos, a considerar nuestro segundo punto en esta noche. Y dice así. Según Hebreos 5, según el capítulo 5 de la Epístola a los Hebreos, la negativa de explicar las doctrinas más profundas por algún creyente en Cristo puede ser una prueba de infancia espiritual en el que predica o en el que enseña. Mire la importancia de este punto. Según la Epístola a los Hebreos, en su capítulo 5, en el reproche que hemos leído, la negativa para explicar las grandes doctrinas más profundas de la Escritura por algún creyente en Cristo puede ser una prueba de infancia espiritual de aquel que predica o de aquel que enseña la palabra del Señor.
Aquí hay indirectamente una lección para todos nosotros, porque esto determina la naturaleza y el contenido de nuestra predicación. Que tengamos que dar los rudimientos de la fe a los incrédulos y la leche espiritual a los recién convertidos, no quiere decir que tengamos que darle un mensaje diluido. La historia del cristianismo puede sintetizarse como una lucha para mantener este principio, para mantener la pureza doctrinal del mensaje de las Escrituras. Detengámonos aquí un momento. Aquello que las Escrituras se denomina leche es en realidad el fundamento de la fe. Y por lo tanto la leche tiene que ser el alimento no adulterado de la palabra de Dios. Es un alimento elemental, pero es un alimento. El mensaje de este pasaje es tan necesario hoy como lo era de entonces, porque algunos creen aquí un dilema. Con frecuencia se oye decir o con frecuencia se dice, no se puede dar doctrina porque la gente no la puede recibir. O se dice además, hay que tratar temas sencillos, temas prácticos, no teóricos. Otros dicen, yo no soy teólogo, por lo tanto no entiendo cuando se tratan las cosas profundas. Y hay otros que dicen que las reuniones tienen que ser ágiles, dinámicas. Apreciados hermanos, los apóstoles no pensaban de esa manera. Y el escritor de la epístola a los Hebreos tampoco pensaba así. El autor de la epístola reconoce que los destinatarios de su escrito no están preparados, pero no por eso rebaja el nivel de su mensaje. A partir de Hebreos capítulo 6, texto 13, y a través de todo el capítulo 7, vuelve al gran tema, vuelve a lo difícil, vuelve a la doctrina sólida y sigue todo el resto de la epístola de esa manera. Después del paréntesis, que es un reproche, vuelve a explicar lo que quería, vuelve a Melquisedec y vuelve al oficio sacerdotal de Cristo. Déjeme comentarle que en la carta o en la epístola a los romanos es otro ejemplo. Fíjese que aquella iglesia que estaba constituida en Roma, estaba constituida primordialmente por creyentes de una cultura no judía. Muchos de ellos eran analfabetos y además muchos de ellos eran esclavos. Y ellos, el apóstol Pablo, le habla de figuras de la cultura judía. Les habla de la redención, les habla de la propiciación, les habla de Abraham y de David. Y a ellos le dirige la epístola más sistemática del Nuevo Testamento. Lo mismo hace en la epístola a los Corintios posteriormente. La lección para nosotros es definitiva. Cuando predicamos, tenemos que dar los fundamentos, los rudimentos. Estos rudimentos son, en Hebreos 6, el logos, la palabra, el logo de la palabra, lo elemental, la primera visión de Cristo. Cuando se toman como punto de partida de la predicación de los temas de actualidad, se puede dar una enseñanza interesante, hasta instructiva, dicen algunos. Pero, cuando se toman en las predicaciones temas de la actualidad que pueden ser muy interesantes y hasta instructivos, hay un gran pero. No se puede por ese camino dar alimento. Los alimentos hay que ponerlos tan sencillos como se quiera, pero el cimiento es Cristo y la verdad de Cristo, no los temas de actualidad. El mensaje apostólico no deja duda con respecto a su contenido, porque consiste en una declaración enfática de que la doctrina sobre Cristo es la suma total del Evangelio. Fíjese que el pensamiento cumbre del Nuevo Testamento es que la muerte del Hijo de Dios en la cruz
Esta es la doctrina central de la fe cristiana. Este es el mensaje fundamental de la Iglesia, que Cristo ha muerto y derramado la sangre en esa cruz de ignominia y que ha resucitado para nuestra justificación. Mediante la ofrenda de su bendito cuerpo, Cristo ha agotado para siempre los pecados de los que confían en Él. Este es el mensaje que ha ganado y seguirá ganando el corazón de los hombres, desde los días apostólicos hasta el fin de los tiempos. No los temas de actualidad. Sí, el mejor método para predicar consiste en conducir al auditorio a la contemplación de Cristo. Sin embargo, apreciados hermanos, debemos reconocer, y con tristeza, hay líderes que no estudian. Hay un liderazgo que no es profundo y que se jacta de no serlo. Déjeme manifestarle, apreciados hermanos, los apóstoles no pensaban así. Pablo dice a su apreciado discípulo: ténganos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios, ahí en 1 Corintios 4:1. Este es el modelo de la Sagrada Escritura. Ténganos los hombres por ministros ¿de quién? De Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Este es el método divino. Esto nos lleva, apreciados hermanos, a considerar un tercer punto de importancia en esta noche, ante esta porción que es un reproche aquí en la Escritura. La leche espiritual es una enseñanza que se adapta plenamente en la primera etapa de la vida cristiana. Voy a volver a repetir. La leche espiritual es una enseñanza que se adapta plenamente en la primera etapa de la vida cristiana, pero no forma cristianos maduros. La leche espiritual de la palabra es buena y necesaria para que los incrédulos aún vengan a Cristo y para que se desarrolle la vida espiritual de los recién convertidos. Pero la Escritura advierte que si es necesario dar leche a creyentes que hace años son convertidos, esto es una grave señal. El contraste entre la leche espiritual y el alimento sólido, es decir, la vianda sólida, no se presenta en la Escritura para hacerlos mutuamente excluyentes el uno del otro, sino se presenta en la Escritura para indicar que lo que se necesita es pasar de un a otro nivel, de un nivel a otro. No solo una de ellos, sino que necesitamos ambas cosas. Si persistimos en dar siempre leche a nuestros oyentes, nunca van a crecer en el Señor. Nunca van a llegar a la madurez espiritual y cuando llegue la prueba de su fe, no podrán resistir el día malo. Pensar que la leche y las cosas sencillas es lo único que hay que dar al pueblo de Dios es relegar el alimento sólido a unos pocos. También ese es un gran error. No hay dos clases de predicaciones, ni dos clases de enseñanza, es decir, una para los eruditos y otra para los indoctos. La Escritura enseña que no hay oposición entre estos dos tipos de enseñanza, la de leche espiritual y de la vianda sólida, sino que lo que se subraya es que cada tipo de enseñanza, cada tipo de alimento se adapta a las diferentes etapas de la vida espiritual de un creyente en Cristo. ¿Cuál es la reflexión aquí, apreciados hermanos? Que si solo alimentamos a un creyente con leche,
lo estamos condenando a una infancia espiritual por siempre. Un creyente inmaduro no podrá entender las grandes profundidades de la Escritura y por esta razón no podrá desarrollar un carácter santo. Esto nos lleva a considerar el cuarto y último punto de esta noche. Y dice así: cada creyente tiene que descubrir por sí mismo los propósitos de Dios y tiene que apreciar la grandeza del Señor y su gloria. Fíjese que hay palabras que sorprenden aquí en el capítulo 6, el texto 1. Dice así: por tanto, dejando la palabra de comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No olvide que aquí la palabra perfección es madurez. Fíjese que uno hubiera esperado que el autor inspirado de la epístola a los Hebreos les dijera que como eran niños espirituales, que ya no podían recibir alimento sólido y que les iba a dar pura leche. Pero el autor inspirado no habla así. Lo que les dice: vamos adelante. Notemos que tampoco pide disculpas por darles alimento sólido. No dice: dado que ustedes son tan débiles, entonces, no obstante, pese a ello que ustedes son débiles, les voy a dar alimento sólido. No pide disculpas. Lo que les dice: dado que ustedes son débiles, por tanto vamos adelante. Es decir, dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos adelante. Fíjese que déjeme contarles que esta palabra, por tanto, aquí volvemos a necesitarnos apoyarnos en el griego koiné, con que fue escrito la escritura del Nuevo Testamento. Es el término, es una conjunción del término que significa dio, que significa ser consecuente, consecuentemente. Entonces, consecuentemente, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la madurez. Eso es lo que está diciendo. Y es muy expresivo. Lo que el escritor inspirado quiere decir es que aquella condición de inmadurez era tal entre los oyentes que solo podía ser curada mediante una apreciación de lo que está envuelto en la doctrina sobre el sacerdocio de Cristo. En otras palabras, aquella condición de inmadurez de sus lectores de la epístola era tal que solo podía ser curada con un alimento sólido en doctrina y profundo de la palabra del Señor acerca del Señor Jesús como sacerdote. Fíjese que esto es fundamental, apreciados hermanos, si queremos entender la epístola a los Hebreos. Este aspecto es definitivo. El escritor aquí, inspirado por el divino autor, nos habla a todos nosotros. Porque aún los que menos han crecido, aún los que supuestamente menos dotados son en la iglesia del Señor, van a dejar de serlo solamente en la medida en que comiencen a recibir una enseñanza sólida, una doctrina profunda. Como diríamos los chilenos, un plato de porotos granados con un bistec encima. La enseñanza es clara. Deje los rudimentos, pero solo déjelos después de conocerlos bien. Pero después de poner los cimientos en Cristo,
Siga adelante, vamos adelante con las grandes verdades del Señor, con las grandes doctrinas que harán crecer su alma y a su congregación. ¿Cuál es el mensaje, apreciados y queridos hermanos? No se quede en la infancia espiritual. Aprenda que las cosas profundas de Dios son para usted. Aprenda que lo más importante en la iglesia es el ministerio de la palabra del Señor. No se desentienda del aprendizaje ni de la disciplina que lleva el aprendizaje. Es a través del ministerio de la palabra que usted aprenderá y aprenderá a reconocer cuál es el lugar que ocupa en su vida en la mente del Señor y cuál es el lugar que ocupa su vida en el corazón de Dios. Todo creyente en Cristo es llamado a vivir como una experiencia personal todo cuanto Dios ha puesto para él y a través de él. Porque cada hijo de Dios, Dios desea de él que sea para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual somos aceptos en el amado, dice Efesios 1:6. Y Dios desea para cada uno de los suyos que conozca el propósito por el cual fue llamado. Oh, apreciados hermanos, hemos llegado al fin de nuestro ciclo de estudios.